Saludos y bienvenidos a esta cápsula pregrabada sobre el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico. Soy la licenciada Yaritza Santiago Torres y voy a estar con ustedes comentando temas específicos sobre la Ley 222 de 2011 según enmendada. Quiero hacer la salvedad que bajo ningún concepto esta presentación tiene el propósito de sustituir ningún requerimiento de la Ley 222 de 2011, tampoco cualquier requerimiento que establezca la Oficina del Contralor Electoral bajo sus reglamentos y mucho menos cualquier otro requerimiento de agencia o entidad gubernamental de ninguna otra clase. Esto meramente va a tener el propósito de educar. Específicamente vamos a estar hablando sobre la recaudación de fondos y donativos de campaña y el deber de informar ante la Oficina del Contralor Electoral. Vamos a partir desde el deber de tener una cuenta bancaria para que se registren todos los ingresos y gastos del comité. Aquí hago un paréntesis antes de continuar y es bien importante señalar que estamos partiendo desde la perspectiva de que ya tenemos un comité registrado ante la Oficina del Contralor Electoral y por consiguiente estamos cumpliendo con el deber de abrir una cuenta bancaria designada para ese comité. Si usted está en el punto de que todavía no ha registrado un comité y tampoco ha abierto una cuenta bancaria, está en ese proceso, tenga presente que la ley exige para los comités de campaña que registren estos comités ante el Contralor Electoral una vez lleguen a $500 de ingresos o gastos o una combinación de estos. Cuando hablamos de combinación de estos nos referimos a que quizás el propio candidato o la propia candidata es quien está haciendo las aportaciones iniciales para ese comité. Y tenemos que tomar en cuenta que cualquier aportación del candidato se toma como una aportación en primera instancia, pero si luego esa aportación es utilizada para hacer alguna compra, pues se está realizando un gasto posterior a la aportación. Así que no podemos perder de perspectiva y pensar que el candidato sacó dinero de su bolsillo y realizó una compra y eso meramente es un gasto. No, señores, esto es un ingreso en primera instancia y un posterior gasto independientemente de que se haya hecho simultáneamente y que se haya hecho, digamos, en un momento en el que había que resolver rápidamente y el candidato o la candidata sacó dinero de su bolsillo y compró, digamos, 3 cajas de botellas de agua. Pues usted lleva la contabilidad de esa aportación que a su misma vez constituyó un gasto. Esto es pura contabilidad. Esto se llama conciliación de ingresos y gastos y esto lo va a hacer la división de auditoría cuando usted, pues se esté proyectando como candidato. Usted va a llevar esa contabilidad y una vez usted registra su comité, registra esos gastos que ha venido haciendo y que cuando llegó a los $500, pues se vio la obligación de abrir el comité ante la oficina. Bueno, pues así que independientemente de que todavía no haya llegado el momento en el que tengamos esos ingresos o gastos o combinación de estos con una suma de $500, usted tiene que llevar la contabilidad para que esté pendiente del momento que le toca registrar el comité. Pero ya partiendo de la premisa de que estamos en esa etapa, recuerde que todo comité deberá abrir una cuenta depositaria identificada con el nombre del comité. Que dinero que recibe el comité, aunque sea dinero del bolsillo de ese aspirante o candidato, va para la cuenta bancaria previo a utilizarse para cualquier gasto. Si la institución bancaria le provee una tarjeta de débito, usted la puede utilizar para hacer sus compras. Ojo, los gastos de $250 o más deben ser hechos mediante cheque, tarjeta o transferencia electrónica. Ahora bien, gastos que sean menores a $250 pueden ser realizados utilizando lo que se conoce como un petty cash. De ese petty cash usted tiene que conservar toda evidencia de transacción, recibos, facturas, etc. Igualmente de los pagos que se hagan o de las transacciones que se realicen desde la cuenta bancaria o con cheque. Cualquier transacción que usted haga, conserve la evidencia porque eso va a ser sometido, tiene que ser sometido en conjunto al informe que usted va a rendir ante la Oficina del Contralor Electoral. Eso es
parte del informe, no es opcional. La División de Auditoría del Contralor Electoral le va a requerir esta documentación para respaldar lo que usted está diciendo en los informes que radica vía internet a través del sistema de la misma oficina del Contralor Electoral que se llama Servicios en Línea. Es bien importante señalar que los comités de campaña y los comités políticos en procesos de financiamiento de campaña no son considerados como comerciantes, por tanto no tienen que retener IBU ni tampoco rendir cuentas referentes a procesos de IBU ante el Departamento de Hacienda. Es bien importante que siempre recordemos que la estructura del comité está diseñada por ley. El formato o la composición del comité está establecido en la Ley 222 y la propia Oficina del Contralor Electoral ha emitido tanto boletines como cartas circulares al respecto. Pueden ingresar a la página del Contralor y encontrar muchísima información que desglosa y explica los requerimientos de la ley. Sepa que todos los comités políticos van a tener un presidente y que en el caso de los comités de campaña de aspirante o candidato, el presidente es el propio aspirante o candidato. Y por tanto responde por su comité y es responsable de que ese comité lleve a cabo ante el Contralor Electoral aquellas funciones, cumpla con aquellos deberes que le exige la ley. Asimismo, también es requisito y es obligatorio, no es opcional, que el comité tenga designado una persona como tesorero o tesorera. La figura del tesorero o tesorera es básicamente el representante de ese comité, el representante de las finanzas de ese comité ante la oficina del Contralor Electoral. Es quien radica los informes, es quien se encarga de subsanar cualquier deficiencia que se le señale respecto a los informes o respecto a cualquier información que haya que someter porque haya que aclarar X asunto que la propia división de auditoría requiera o que cualquier otra división de la oficina del Contralor Electoral requiera. Igualmente, el subtesorero es una figura importante porque va a sustituir al tesorero cuando éste no pueda cumplir con sus funciones. Igualmente se va a ser responsable de la erradicación de informes. Aquí siempre hago la salvedad de que si al tesorero se le olvida erradicar los informes o al subtesorero se le olvida sustituir al tesorero, el presidente, es decir, ese aspirante o candidato es responsable de la erradicación de informes. No se puede excusar la falta de erradicación de informes diciendo que el tesorero no pudo y que el candidato decir que pues como el tesorero no pudo porque estaba, vamos a decir, suponer enfermo o enferma, pues entonces tenemos una excusa de por qué nos tardamos en erradicar el informe. Eso no es excusa válida. El presidente, aspirante o candidato, tiene el deber de erradicar los informes en caso de que cualquiera de los otros miembros designados para esto no pueda. Si usted ve que usted se está acercando el tiempo y usted todavía no está ready para someter el informe, pero todavía no ha llegado la fecha, usted puede solicitar prórroga antes de que se venza el término para erradicar el informe. No puede esperar a que expire el término para erradicar el informe. Una vez se le conteste, se le otorgue el término de prórroga, pues usted se encarga de cumplir con ese nuevo término. Bien importante, debería tener un custodio de récord porque esta es la persona que se encarga de conservar evidencia de todo lo que está haciendo el comité. Pareciera que estamos teniendo muchas personas con distintas funciones y que quizás una sola puede asumir estas tareas, pero la realidad es que muchos comités tienen muchísimas actividades, muchísimos ingresos y gastos y aunque no tenga tantos ingresos y gastos, a veces se pierde el tracto de lo que se está haciendo. Así que una persona designada para conservar los registros de las transacciones del comité siempre es recomendado y bajo el manual de controles internos es una figura requerida. El manual de controles internos usted lo puede descargar en la misma página del Contralor Electoral. Así que nada, por lo menos estas 4 figuras deberían componer el comité de campaña de un aspirante o candidato. Entrando un poquito más en el proceso de recibir donativos del comité, es bien importante que usted sepa que el tope anual, el tope por año natural, por persona natural,
está ahora mismo ¿verdad? Establecido en $3,100. Es decir, cualquier persona natural que haga una aportación o que haga varias aportaciones y que llegue finalmente al tope de $3,100, digamos que llegó a ese tope en noviembre de 2023, ya para enero de 2024 tiene reactivado, por decirlo así, la posibilidad de volver a dar esa misma cantidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nuevo año natural, pero esto es por persona natural. Recuerden que las personas jurídicas o corporaciones no pueden hacer donativos desde sus cuentas de negocio a ningún comité político. Donativos que pueden ser ¿verdad? Registrados como anónimos siempre va a ser hasta la cantidad de $50. Aquí yo siempre recomiendo que internamente usted lleve un registro de las personas que están haciendo donativos más bajos, ¿verdad? Menor de $50, por si en algún momento hay que aclarar alguna información ante el Contralor Electoral. Pero la realidad es que para efectos de erradicación de informes, pues la ley permite que se registre en el informe como anónimo ese donativo que es de $50 o menos. Esto aplica también a donativos en especie, más adelante vamos a abundar esto, pero aplica también a donativos en especie, se le otorga un valor y de acuerdo al valor otorgado, pues usted va a ver si le toca o no tener que divulgar la información del donante dentro del informe. Hay un asunto aquí con el tope de recaudos donativos anónimos, y es que no podrá ser mayor al 30% del total de recaudos del candidato que más recaudó para su misma candidatura en el año correlativo del ciclo electoral anterior. Y vamos con calma aquí. Usted tiene que comparar los ciclos electorales con los años que le corresponden. Es decir, ahora mismo estamos en el último año de este ciclo electoral. Pues usted va al ciclo electoral anterior y compara este año con el otro último año de ese ciclo electoral anterior. Y usted va a ver cómo es que se aplica el 30% en ese caso. No se asuste en estar sacando mucha cuenta porque la realidad es que el Contralor Electoral emite una determinación estableciendo los porcientos que aplican a cada candidatura. Así que mi recomendación es que usted descargue esa determinación de la propia página del Contralor Electoral para que usted sepa qué tope le aplica a usted. Es decir, qué tope le aplica de donativos anónimos para el año 2024 a la candidatura suya, específica suya. A lo mejor a usted en su comité o en su proceso de aspirante o candidato tiene un tope de $5,000 en este año en particular, un tope de $5,000 para reportarlos como anónimos. Pues ya usted sabe que el momento que usted coja un chavito más por encima de 5,000, usted tiene que empezar a divulgar la información de cada donante en todos los informes de ingresos y gastos que radique en la oficina del Contralor Electoral. Por su parte, comités con candidatura no definida no pueden registrar donativos anónimos. Es decir, si usted tiene un comité porque está haciendo campaña, pero todavía no sabe para qué va a correr, eso quizás pues ya no aplica tanto a este punto, ¿verdad? Pero bueno, dado que haya un comité así clasificado de esa manera, pues siempre tiene que divulgar la información de sus donantes. Todo donativo mayor de $50, como hemos dicho, se ingresará en el informe correspondiente con nombre completo del donante, dirección postal, número de licencia de conducir, tarjeta electoral o tarjeta de identificación expedida por el gobierno federal o un gobierno estatal de Estados Unidos. Y por su parte, donativos por transferencia electrónica van a requerir que en el informe se obtenga la información que identifique al donante. Es decir, transferencia electrónica no se coloca como anónimo. Y de hecho, se supone que la transferencia electrónica que haga cualquier comité tiene que ser en un formato que ese formato electrónico le permita recopilar, al momento de la transferencia, le permita recopilar la información de ese donante. Si su transferencia electrónica le impide visualizar esto, pues entonces no recibe el donativo porque está incumpliendo con la ley. Pero en términos de visualizar qué son donativos, pues si hablamos de dinero, pues dinero. Usted le da X persona una cantidad de dinero, ya sea a través de quizás
un cheque o en efectivo, pues entonces es una aportación económica y usted lo que va a hacer inmediatamente lo va a depositar. Después de depositarlo en su cuenta bancaria, no en su cuenta bancaria personal, en la cuenta bancaria designada para el comité, registrada ya en el contrato electoral la información. Pues usted lo deposita en esa cuenta y ahí es que entonces puede empezar a utilizar el donativo, no antes. El dinero donado no se utiliza estando fuera de la cuenta. Como único hacemos eso es que primero haya sido depositado y después se haya designado un petty cash. Si no, está incumpliendo con la ley. Por su parte, donativos en especie es todo lo que sean ¿verdad? Cosas tangibles, pero que no estemos hablando específicamente de dinero, sino mesas, sillas, comestibles, algún vehículo para transportación, cualquier cosa, pegatina, cualquier cosa que no sea dinero. Es bien importante que le vamos a otorgar el valor que tenga en el mercado ese tipo de donativo. Si usted, una persona, le presta le regala 5 mesas, busque el valor de esas 5 mesas en el mercado y cuando usted vaya a rendir los informes, allí usted va a colocar ese valor, pero en calidad de donativo en especie, ¿verdad? Porque no se lo dieron en dinero. Bien importante, no reciba donativos en especie ni de ninguna clase de personas jurídicas o de corporaciones. Es decir, si hay alguna compañía que pues renta mesa, usted va a cumplir con la renta de la mesa como va, ¿verdad? Si la compañía está incorporada y es una persona jurídica, usted no puede aceptar bajo ningún concepto un donativo de parte de esa empresa porque pues, estaría incumpliendo con la ley y más allá de incumplir administrativamente, estaría cometiendo un delito. En este caso, usted va a alquilarle las mesas, dado el ejemplo, ¿verdad? Usted va a alquilarle las mesas a esa entidad comercial y se las tiene que alquilar en el justo valor del mercado, porque si de alguna manera le hacen una rebajita a tal grado que se las estén alquilando a peso, sabemos que ninguna mesa en el mercado cuesta un peso, así que estaría también recibiendo disfrazadito, pero recibiendo un donativo ilegal. También pues, se consideran donativos estas ocasiones en las que algunas personas hacen pagos en beneficio del comité, como por ejemplo pagarle la luz si es que a lo mejor tienen un lugar rentado como espacio para reuniones. Pues X persona natural le hace el favor, el donativo de pagarle la luz, por ejemplo, pues es un donativo en pago de algo y usted va a colocar esa cantidad en el informe, identificar a la persona, etcétera. Acabo de mencionar estos de ejemplos sobre el lugar de reuniones, pero quiero aclarar que no es requisito de ley abrir per se un comité físico. El comité de campaña es el grupo que trabaja el financiamiento y la promoción de esa candidatura. No es un requisito establecer un salón o un lugar específico para actividades o para reuniones. Y finalmente, esto que ponemos aquí, que es descuentos que no son parte del curso de los negocios, lo que acabo de comentar con los donativos en especie. No es que el comité no pueda ser beneficiario de quizá un descuento en X tienda, pero que descuento que se lo están dando a todas las personas que vayan allí a adquirir lo mismo. Si hoy hay un especial del 25%, ese 25% le aplica a toda persona que entre allí a adquirir X cosa. No es que porque conozco al miembro del comité le voy a hacer un descuento del 75%, porque eso a todas luces, como lo estamos hablando, es un donativo ilegal. Entrando ya en lo que es la erradicación de informes per se, vamos a resumirlo en que usted tiene que rendir informes trimestrales. Esto, ¿verdad? Con excepción ahora en el año electoral, si estamos hablando de un comité de campaña de partido o candidato o aspirante a gobernador, este tipo de comité rinde informes mensuales. Si usted no es ese tipo de candidato, usted está obligado a rendir informes trimestrales. Así que lo va a hacer vía CEL, servicios en línea de la Oficina del Contralor Electoral. Junto a ese informe, usted va a someter estados bancarios, recibos y todos los demás documentos que corresponden a los controles internos del petty cash.
Como les mencioné, puede solicitar prórroga si usted entiende que le falta un tiempito para recopilar la información y usted ve que está llegando la fecha límite para rendir, solicite antes de que se venza el término original. Sobre las actividades político-colectivas, quiero recalcar que las actividades político-colectivas tienen un formato de planificación un poco diferente a el resto de las transacciones que hace un comité. Cuando usted vaya a realizar una actividad político-colectiva, entiéndase un cumpleaños, una recaudación, un telemaratón de esto para recaudar dinero, lo que sea, que, ¿verdad? Que sea un conglomerado de personas, etcétera. Usted tiene que ir creando la actividad dentro del sistema de servicios en línea. Esto hay un formato allí para que usted cree esa actividad y vaya colocando la información según va desarrollando la actividad. Y usted va a tener un término para someter ese informe ya realizada la actividad, ¿verdad? Usted tiene que rendir un informe dentro de los 20 días laborables posteriores a la actividad, pero ya usted tenía creado el informe para ir rindiendo esa data. Siempre recalco que aunque no haya ingresos o gastos y que tampoco se hayan realizado actividades político-colectivas, que no haya habido ninguna transacción en X trimestre, no importa. Usted tiene el deber de rendir informes y ese informe sin transacciones se llama informe negativo o en cero. Hemos llegado al final de esta cápsula educativa. Espero haya sido de beneficio para todos. Y muchísimas gracias por su atención, licenciada Yarisa Santiago Torres, a su orden siempre.